Compartirles sobre los vicios ocultos. La verdad es que Dios ha estado tocando mi corazón, hablándome de diferentes formas, y estaba yo un poco así, Señor, ¿en qué tengo que trabajar ahorita? Porque si algo hemos aprendido es que tenemos que ir como que en ese poco a poco, en lo que Dios está hablando hoy, porque a veces queremos abarcar mucho y pues no terminamos con nada, ¿no? Ir a la profundidad de lo que Dios está hablando en este momento. Y entonces estaba yo así y me pongo y le pido al Señor, Vic, ¿me podrás poner la segunda lámina? Bueno, así le llamábamos en mis tiempos, lámina, diapositiva. ¿Sí? Entonces yo empecé a ponerme con el Señor. Señor, se ríen allá. Señor, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Yo decía, Señor, con todo lo que hemos vivido en este tiempo, todo lo que has traído acerca del perdón, de la envidia, de reconocer las cosas que hay en mí que tengo que entregar, ¿qué más, Señor, puede haber, no? Y entonces estuve ahí con el Señor y un día orando y todo, me duermo y en eso el Señor me despierta entre la noche y la frase fue vicios ocultos. Y yo, ¿qué? Pues, ok. Vicios, algo que anoto, ¿no? Lo que el Señor dice, agarro mi teléfono con baja luz para no despertar a mi esposo y anoto, ¿no? Porque después en la mañana ya tenemos otro pensamiento, ya no nos recordamos, ¿no? Y entonces dije, Señor, ¿a qué te refieres con esto, no? Yo ya sabía algo de vicios ocultos, lo había escuchado, pero miren, ¿me pasas, Vic, porfa? Los vicios ocultos, dice, es cuando una construcción nueva tiene daños o defectos que no se ven a simple vista y con el tiempo empiezan a salir a la luz, ¿no? Y entonces, fíjense, así es una casa nueva, ¿no? ¿Puedes pasarme la siguiente, Vic? Esta casa está muy bien, ¿no? Muy bonita, y yo decía, bueno, Señor, ya trabajé esto que nos diste el otro día, ya trabajé esto otro, creo que estoy bien, ¿no? Yo seguía en la búsqueda, en intimidad y todo, pero me sentía cómoda conmigo misma, ¿no? Pero fíjense lo que es un vicio oculto. ¿Me pones la siguiente, Vic? ¿Ya vieron esa cuarteadura? Esos son los vicios ocultos. Primero vemos la casa muy, muy linda, muy pintadita, todo, pero pasan, pues no sé la verdad cuánto tiempo tenga que pasar para que se manifieste un vicio oculto, o a lo mejor vino un temblor, y en este caso, en mi vida, un temblor puede ser una circunstancia, puede ser una reacción ante una ofensa, una reacción ante algo inesperado, ¿no? Se puede mover así. Y entonces empecé a comparar mi vida, mi casa, con una casa así lastimada, con una casa que parecía que estaba muy bien, pero que empezó a tener reacciones que no eran las que Dios esperaba o las que Dios ha preparado para que yo tenga, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues a simple vista, pues tengo paz. A simple vista, ya perdoné, no tengo ningún problema, me siento bien. A simple vista estoy funcionando, me estoy moviendo pues como Dios me dice y todo, ¿no? Pero pues le dije al Señor, examina mi corazón. Y entonces me muestra esto. Vic, ¿me puedes poner la que sigue? Es que se pone el Señor con esa lupa, ¿no? Y empieza el Señor, algo que yo le pedí,
Aquí hay algo bien importante. Nuestra temática son decisiones para ser transformadas. Cada una de nosotras hemos hablado sobre cosas que yo tengo que decidir, que yo tengo que anhelar. Yo decido que quiero ser una mejor persona, primeramente para mí. Todos los jueves cuando yo vengo, le digo a mi esposo trabaja desde casa y le digo, bueno, ya me voy, ¿a dónde vas? Voy a hacer tu mejor versión. A ver si regresas mejor. Y yo, sí, Señor, tienes que trabajar mucho conmigo para que Él vea, ¿no? Porque primero es para mí, por supuesto, porque si yo no tengo algo en mí, no lo puedo dar a nadie más, ¿no? Y entonces, y ya después es para que los demás lo vivan, también lo disfruten, porque imagínense esa transformación de alguien rencoroso a alguien que ya no se engancha, a alguien que no está esperando la ofensa. Entonces empiezan esos, entonces primero soy yo y luego lo que los demás pueden vivir a través de mí. Pero ¿qué creen que es lo que están viviendo? No es lo que Patti es lo que Dios me habló y lo que Dios me está dando la fortaleza para transformar. Lo que Dios tiene excelente y yo estoy tomando de eso para transformar y que los demás puedan ver a Jesús en mí. Eso es lo importante. Entonces está ahí la lupa del Señor y bueno, Señor, pero sentía que iba muy bien, pero empieza el Señor a hablar, ¿no? Y cuando, ok, Señor, hay cosas en mí que no están en el estado que yo quería, porque lo anhelo, en el estado que yo esperaba, en el estado aún que yo he estado buscando, pero pues ¿cómo es que yo llego ahí, no? Y entonces, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Y entonces el Señor me dio esta palabra, ¿sí? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo es la casa de Dios. El Señor habita en nosotros. Y entonces fíjense aquí dice, hemos sido comprados por sangre. El que yo pueda estar hoy aquí, el que yo pueda tener una relación con Dios, pues tuvo un costo, tuvo un precio muy alto y yo tengo que valorarlo. Y porque lo valoro y porque lo anhelo, es que estoy buscando pues tomar todo de Dios. No tenemos que desperdiciar nada. Jesús hizo una obra perfecta. Y hay muchas cosas puestas en la mesa que a veces desconocemos y tenemos que tomar todo lo que Jesús ya ganó para nosotros para no desperdiciar nada. Entonces a lo mejor yo estaba muy cómoda y muy contenta con lo que en la situación, en la forma en la que estaba, pero hay cosas que se están desperdiciando ahí que pueden ser mejores, ¿no? Que Dios nos quiere llevar a mejores. Entonces cuando el Señor me da esta palabra digo, de verdad, Señor, gracias, porque yo sé y yo creo que tú me has escogido para algo perfecto, para algo bueno, para caminar en ti, para crecer, para no quedarme estancada, sino seguir aprendiendo, seguir llenándome, seguir trayendo vida que voy a dar a los demás, ¿no? Y entonces pues decía, si yo estoy en esa búsqueda, si estoy cercana, entonces ¿cómo es que llegué a este lugar donde el Señor me está mostrando estas cosas? Y entonces, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Entonces dices, bueno, ¿cómo voy a hacer cuando pienso que yo ya avancé en mi carácter y me doy cuenta que no es así? Yo creía que ya tenía dominada la ira, yo creía que ya tenía dominada la tristeza, yo creía que ya tenía dominada la envidia, algo, y veo que no. Pero bueno, si yo estoy pensando, Señor, yo estoy contigo, también, ¿cómo hago cuando pienso que ya pude vencer una tentación y veo que esta tentación regresa? Que me vuelve a hacer ojitos, algo que antes era parte de mi vida y que el Señor fue limpiando y fue quitando y yo lo creía ya dominado y de repente nuevamente eso me llama la atención, ¿no? ¿Cómo es que esto revive? ¿Y cómo hago cuando mi mente no se puede sujetar a lo que Dios ha dicho? Y nuevamente quiero a completar la palabra,
nuevamente quiero tomar solo las partes que yo considero que son las buenas o las que corresponden a mi vida, pero quiero seguir dejando de lado cierta palabra que Dios me está hablando. ¿Cómo hacemos eso, no? Y entonces, oración. Señor, ¿cómo hago eso? Señor, ¿cómo llego? O sea, enséñame cómo voy a encontrar cuáles son esos vicios ocultos que literal me dijiste, ¿no? Te ves muy bonita, pero hay cositas que si te asomas por la ventana ya no están tan bonitas. Y el Señor me dio esta palabra: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Fíjense, hemos visto todas nuestras lecciones basadas en un triángulo y veíamos que en la punta superior está Jesús. Jesús es esta piedra de ángulo. ¿Me pueden poner la que sigue, por favor? La piedra angular, pero de esta palabra dice que tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Mi espíritu tiene que ser más grande que lo que mi carne quiere. Mi espíritu tiene que ser purificado, lavado, limpiado, llevado a ese punto perfecto donde yo escuche con claridad la voz de Dios y no llegue a esos momentos y a esas reacciones contrarias, ¿no? Y entonces también dice, nos toma aquí, dice la piedra angular es la primera piedra de una construcción, de una base, de una cimentación importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta, lo que determina la posición de toda la estructura. La piedra angular, ¿me pasan la siguiente? De una construcción, miren ahí se ven, ¿sí? La que está azulita. La piedra angular es Jesús en nuestras vidas. Y dice que nosotros también vamos a ser esas piedras, ¿sí? Pero en referencia a la principal, en referencia a la que pone el soporte, a la que establece la verdad, la que da los cimientos. Y ahí entonces esas piedras que van juntándose se van alineando, se van tomando esa forma perfecta para que ese edificio nunca caiga. Nunca caiga. Entonces Jesús es esa piedra. Bueno, ya me hice las preguntas. Señor, estoy contigo, voy a mi casa, yo oro, entro a la oración, voy a los discipulados, todo lo que me dicen. ¿En qué momento llegué ahí? Dice, a veces tenemos que meter más profundidad en la piedra. Tenemos que ir más a fondo a buscar la presencia, a buscar la revelación, a no quedarnos con solo de lo que escuchamos. No, Señor, tú quieres hablarme a mí directamente. Háblame, porque yo quiero escuchar tu voz, no solamente lo de encimita. Decíamos la casa que se ve bonita así por fuera, pero Dios va a ir a lo profundo para que todo salga a la luz. ¿Y qué creen? Algo bien importante. Primero Dios me habla a mí, Dios no nos quiere avergonzar, Dios no nos quiere condenar. Primero viene a mí, a decirme a mí, y cuando yo tengo ese corazón reconociendo que solo Él es esa piedra angular, yo tomo lo que Él habla para, junto con Él, con su fuerza, con su sabiduría, ir quitando y limpiando esas cosas, ¿no? Y entonces yo me acerco a Jesús y de Él voy a recibir todo lo que yo necesito. Y entonces, pues en esta búsqueda, en irme a la piedra angular, en irme a buscar que Él me hablara, que Él me revelara, sirve todo lo que escuchamos, pero no solamente ya lo escuché, ya tomé notas, no, seguir en eso que Dios está hablando, ¿no? Y entonces yo encontré esto en mi vida. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? El Señor me habló esto. Sí, encontré inconstancia, me distraigo fácilmente, se aparecen nuevas cosas
Y, ok, sí, pero entonces, bueno, esto, pues el Señor siempre va a estar ahí, ¿no? Eso es lo que, y entonces me distraigo de las cosas que Dios me está hablando. Falta de compromiso. ¿Por qué? Porque yo tengo un primer compromiso, mi primer compromiso es con Dios. Y a veces aparecen otras cosas y les doy mayor importancia a esas otras cosas y dejo a Dios para después, ¿sí? Otra, debilidad de pensamiento. La palabra de Dios dice que nuestra mente es renovada con su verdad, que en el estudio, en la meditación, va a venir esa revelación que necesitamos. Y entonces yo tomé así debilidad de pensamiento porque necesito más estudio, necesito meditar y que todo eso se refleje en vivirlo, en hechos, ¿no? Y después llegué a lo que estaba viviendo en ese momento cuando Dios me habló. Yo como que quería pasar por alto, no le quería tomar importancia y el punto era angustia. Yo estaba viviendo en una angustia que como no le hacía caso, pues aparentaba tranquilidad y paz, ¿no? Y entonces dije, pues ¿cómo llegué aquí? Y les quiero platicar algo que pasó hace 19 años. Yo conocí del Señor hace 19 años. Y no recurro a esto porque en 19 años el Señor no haya hecho otra cosa, ha hecho miles de cosas. Pero por eso me pegó tanto. Porque yo conocí del Señor en un estado de depresión, en un estado de ataques de pánico, algo fuerte de que yo iba a dar al hospital, ¿no? Con esos síntomas y todo era referente a mi salud, que algo me iba a pasar, cosas, sentimientos así. El Señor se presenta a mi vida, viene su verdad, trae sanidad, trae paz. Cosa que costó un tiempo de trabajo, por supuesto, no es nada, es mágico. Dios ya hizo su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y en ese hacer mi parte, yo tenía que ir soltando, ir reconociendo temores, ir reconociendo angustias, ataduras, cosas que el Señor limpió y sanó. Entonces, por eso mismo, yo quería hacer como que no estaba pasando nada, porque sufrí mucho. Y entonces yo decía, si sigo pensando en esto, va a regresar. Y pensaba, ¿y si regresa? O sea, no puede ser. Realmente les digo, nunca pensé en qué fueran a pensar los demás de mí, sino cómo iba yo a hacer para salir de ahí. Yo ya tengo el conocimiento que Dios me saca y me libera de todo, ¿no? Pero había esa, mejor no lo veo, mejor no lo atiendo, ¿sí? Y entonces caí en esos momentos. No fue un periodo largo, porque esa es la bendición que tenemos, que ya con la experiencia de lo que Dios había hecho y viviendo la paz, la libertad. Y les quiero decir que Dios es tan bueno que no solo sana y libera, sino restituyó todos los momentos y tiempos de tristeza y de soledad. El Señor viene y hace que todo regrese a nosotros, hace que todo lo que fue perdido regrese a nosotros. Y entonces, en este tiempo, ¿qué creen que pasó? Yo no estaba en México, yo estaba viajando, ahora en el presente, cuando yo empecé a sentir estas angustias y esto, entonces no lo compartí con Pili, no lo compartí, andaba yo, entonces yo lo trataba de controlar, pero veía que había veces que no podía. Entonces pensé, había yo estado orando por personas que estaban pasando por lo mismo y por personas que estaban sufriendo, en otro nivel, retos de salud mental y cuestiones de depresión y así. Y entonces yo decía, Señor, yo no puedo regresar a esto, o sea, yo tengo que tomar de ti. Tengo que irme a donde está la vida, tomar lo que tú me has dado. Y declaraba su palabra y meditaba en ella y oraba, todo eso cesaba y avanzaba. Realmente esto no fue largo, me sucedió 3 veces, pero lo que es importante aquí es eso, yo aparentaba que todo estaba bien. Y lo que yo les quiero compartir es,
Dios nos ha estado hablando de varios aspectos que nosotros tenemos que estar limpiando. No dejemos o no hagamos como que no pasa nada. Atendamos las cosas a tiempo para que estas cosas no caminen y no se vayan a más. Y entonces recurrimos a su verdad, recurrimos a su amor, recurrimos a su presencia y nos movemos en eso. Yo quiero preguntar, ¿no? Cuando vivimos algo así, nosotros ya sabemos que tenemos que irnos a la fuente de vida, a la fuente de paz, a la fuente de salud. Yo fue en esto que ya conocía, pero ¿qué cosas puede haber en nuestras vidas que nos están llevando a regresar a algo de donde ya nos sacó el Señor? Y nosotros no tenemos por qué regresar a ese mismo punto. Que estemos atentos de que todo lo que hemos recibido de Él esté siempre moviéndose, que siempre esté vivificando. El agua estancada apesta. Entonces, que toda esa agua que el Señor ha traído se esté moviendo dentro de nosotros y que no caigamos en cosas que no. Y fíjense, ¿qué me empezó a pasar? Les voy a describir. Sin más, yo empezaba a sentir que tenía algo en la garganta. Ay, como que me voy a atorar, entonces como que no me pasa bien el aire, empezaba yo y todo y ya. Una vez, la última vez, porque Dios es bueno y Dios es fiel, venía yo a la iglesia y le dije a mi esposo, no, párate porque tengo que comprar agua porque como que no puedo. Y yo, además, pues como el periodo que había vivido hace mucho tiempo fue por 9 meses, y pues mi esposo también pues no le encantaba, ¿verdad?, vivir esta situación, pues yo no quería que él se diera cuenta. Ahí yo tuve que decirle a él, me está pasando esto. Pues ya llegué, todo, me pasé, me compré agüita, todo, llegamos aquí y estaba la alabanza. Y en la alabanza estaba una alabanza que se llama Espíritu Santo. Y esta canción, esta alabanza yo siempre es muy alegre y muy así, pero yo estaba con angustia en mi mente, ¿no? Y entonces empiezo a escuchar la letra y la letra dice, una vez más, Espíritu Santo, estás aquí una vez más ayudándome. Yo la verdad nunca pensé que en un momento que yo estaba preocupada, algo tan alegre trajera. Yo cerré los ojos y les prometo fue como una película donde Dios me mostró cada cosa de la que Él me ha sacado. Y yo dije, wow, Señor, eres tan bueno. Y entonces no tuve más que rendirme a Él en ese momento y empezaron esos recuerdos y esas cosas de las que Dios ha venido a limpiar. Y decía claramente, una vez más, yo soy la vida, una vez más, yo soy la fuente, una vez más, yo te saco de ese hoyo, una vez más, mi verdad viene a traer libertad, una vez más. Y yo dije, Señor, gracias, gracias, gracias y perdón porque viví todo esto y después fue cuando el Señor mostró cómo avanzó o cómo caminó. Dios no solamente muestra el punto final, la revelación que trae el Señor es cómo llegué ahí, ¿no? Y entonces me mostró esos pasitos que les decía yo ahorita, ¿no? Había habido inconstancia, había habido la falta de compromiso, cosas que yo tenía que limpiar de mi casa y yo tenía que restaurar. Y eran las cosas que a simple vista no las podía ver porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Algo que nos puede pasar a muchos. Sí estaba haciendo. O sea, yo venía a la iglesia, venía a mi casa de vida, venía todo, pero había descuidado esa parte. Digo, sí la tenía, pero no la tenía en la profundidad que necesitaba en ese momento para que no se anidaran y crecieran cosas en mí, ¿no? Y entonces esa es la bendición que tenemos de que Dios siempre viene al rescate, de que Dios viene siempre a traer esas respuestas, ¿sí? Después, en nuestro discipulado, fíjense, Pili nos empezó a hablar sobre los atributos de Dios. ¿Alguien me puede decir un atributo de Dios?
omnisciente, omnipotente, amoroso, soberano, ¿sí? Conocemos muchos atributos de Dios, pero Dios es bueno, fiel, tantos, ¿no? Pero entonces aquí el ejercicio era, ¿qué has vivido? O sea, ¿los has vivido? ¿Los has sentido? ¿Has visto ese atributo específico? Defínelo. Define cada atributo que Dios puso ahorita en tu mente. ¿Lo has visto omnipresente en tu vida? Omnipotente, cambiando un diagnóstico, trayendo paz, trayendo provisión. ¿Lo has visto así? Entonces era irnos a más. El Señor me hizo regresarme a esta parte. Y me pueden poner la siguiente diapositiva. Y quiero ponerla ahora aquí, fíjense, porque quiero que la leamos con detenimiento. ¿Sí? Él siempre está, solo tenemos que acercarnos a Él. ¿Sí? Él es la piedra viva, ¿sí? Escogida y preciosa. Dice, y nosotros también como piedras vivas. Estoy viva por su vida, ¿sí? Por lo que Él ha puesto ahí. Dice, entonces sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué venía siendo ese sacrificio espiritual? Es, Señor, quiero que tu espíritu crezca y mi carne mengüe. Quiero que tu verdad sea la que edifique esta casa. No mi verdad, no mis angustias, no mi forma de ver las cosas, sino lo que tú eres, Señor. ¿Sí? Y luego dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. No puede venir nuevamente la angustia a tomar control de mi vida. No puede, porque yo no soy avergonzada, porque el que me sostiene es suficiente para fortalecerme, para levantarme, suficiente para traer verdad, para traer vida, para quitar el dolor, para quitar las angustias. Él es suficiente, ¿sí? Entonces yo me tomé de esa suficiencia y empecé a vivir en esa suficiencia. Y entonces, Señor, tú eres suficiente para enseñarme a administrar mis tiempos, y no te voy a dejar de lado, y te pongo siempre como lo único. También otra cosa que aprendimos, no es lo primero, Él es lo único, ¿sí? Lo demás viene después, pero voy a atender lo que tú me estás hablando hoy. Voy a atender el tiempo que tú quieres estar conmigo hoy. Yo siempre digo, Dios siempre está, las que no llegamos somos nosotras. Entonces yo quiero llegar a esas citas, yo quiero llegar a esas citas donde va a venir la revelación, donde va a venir la vida, y de esa suficiencia yo tomo para transformar mi vida. Yo decido tomar esa suficiencia de parte de Dios. Hemos creído que Él todo lo puede, hemos creído que somos sus hijos, que Él quiere estar con nosotros. Entonces tomemos de todo lo de esa mesa que está puesta. Digo, no lo tenía aquí, pero a mí me impactó esto en el Salmo 23 cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa está puesta y hay muchas cosas, y está, voy a decir cosas al aire, tu esposo, tus hijos, el trabajo, tu vecina, está ahí todos mirándote, queriendo participar de tu vida, a lo mejor en cosas dificultando tu vida, ¿no? Trayendo adversidad a tu vida. Pero la mesa está puesta para que nada de eso venga a causar daño, para que no te quedes estacionado ahí, sino que tomemos de la suficiencia de Dios para que esas cosas no me distraigan, no me estorben, sino que vengan a traer la fortaleza que yo necesito. Y lo que es bien importante, ahí está Dios. Ahí está Dios siempre, siempre. No tengo que llegar a veces, pero pues ahora sí que mis vicios ocultos pues ya derrumbaron la pared, ¿no?
O sea, no importa, Señor, ¿cómo me presento si la pared está derrumbada? Es tu templo. Pues, ¿qué creen? El Señor es el que va a restaurar esa pared. El Señor es el que va a decir cómo. Él va a poner el material. Él va a poner, ahorita se me ocurrió, el trabajador, que es el Espíritu Santo. Él es el que va a estar ahí poniendo las cosas y diciéndonos cómo, ¿no? Tomemos entonces de que Él es un Dios suficiente. Y yo hablo hoy, yo percibí eso como el atributo que necesitaba en ese momento. Pero Dios tiene tantos. ¿Qué es lo que estás viviendo tú ahorita? ¿Qué es lo que necesitas tomar tú ahorita? Entonces la palabra, el atributo que venga en este momento a tu mente, escríbelo y pídele al Espíritu Santo, revélame de qué manera voy a vivir esta forma de tu presencia en mi vida, de qué manera vas a venir a cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, me ponen la que sigue, por favor. Me decidí, la decisión que yo tomé fue vivir mi vida con la certeza de que Él es mi Dios suficiente, ¿sí? Y entonces tomé esta palabra, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y fíjense, suficiente dice es bastante para lo que se necesita, bastante para lo que se necesita. Dios está ahí bastante para nosotros. ¿Qué necesitamos hoy? ¿No? Cambiar y transformar. Entonces, pues Dios habla y si le pedimos viene con más cosas y viene con más profundidad y viene y trae más revelación. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro corazón está atento, nuestro corazón está dispuesto y viene y nos trae más. Entonces, pues yo en ese tiempo, de acuerdo a todo lo aprendido, decía, yo tengo que hablar la verdad de Dios, no hablar lo que estoy sintiendo. Y la palabra que el Señor me dio, no inmediatamente cuando yo conocí al Señor, sino con el tiempo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y entonces yo la repetía, la hablaba, la meditaba. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo la hablaba y yo la hablaba. Y ahora a ese versículo yo añado, tú eres mi Dios suficiente que llena todo vacío, que hace que tu verdad sea más que suficiente para mí. La verdad de Dios, no la verdad a través de mi pensamiento. No podemos filtrarla por nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos tienen que filtrarse por el pensamiento de Dios, porque su palabra dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Y yo tengo que tomar todo eso. Y lo que yo estoy pensando, pasarlo por ahí, no lo que Dios ha dicho, pasarlo por lo que yo pienso. Porque entonces ahí es donde hago esas separaciones de lo que me conviene, de lo que escojo, ¿no? Y bueno, entonces fíjense, yo le hablaba y preguntaba y seguían lo mismo y el Señor me dio esta palabra. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? Y el Señor me habló sobre esto y dijo, y tú, Salomón, hijo mío, y tú, Pati, y ahí cada quien ponga su nombre, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará. Voy a quedarme en esta parte y fíjense, yo empecé pidiéndole al Señor, Señor, escudriña mi corazón. La palabra que Dios, no quiero decir al final, pero con la que como que estoy ahorita, la palabra que el Dios me dice, Jehová, aquí dice, Jehová escudriña los corazones. El Señor viene y me trae, tú me lo pediste, estoy escudriñando tu corazón, ¿sí? Dice, y entiende todo intento de pensamiento. Si lo buscas, lo hallas. Señor, ¿por qué mi pensamiento está en este estado? ¿Por qué mi vida está en este estado? ¿Por qué mis actitudes están en este estado? Pero dice que si le estamos preguntando a Él, vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos. Vienen de Él y son las respuestas perfectas, dice. Y entonces dice, mira pues, ahora que Jehová
te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Yo empecé diciéndoles, yo me gozo de saber que el Señor puso sus ojos en mi vida. La palabra de Dios dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Y es una palabra que siempre toca mucho mi corazón, ¿no? Pues si soy escogida, ¿cómo me voy a quedar ahí, no? Hay que ir y movernos y crecer y buscar. Y aquí dice, has sido elegido para que edifiques casa para el santuario. Sabemos que el Señor vive dentro de nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu. Y entonces dice, esfuérzate y hazla. ¿Cuál es mi esfuerzo? Mi esfuerzo son esos sacrificios que veíamos hace rato, sacrificios espirituales, de dejar a un lado las cosas que me están haciendo daño, que yo ya sé que me hacen daño, pero vuelvo a ellas, ¿no? Entonces hago un esfuerzo porque sea la vida de Dios moviéndose, la vida de Dios obrando en mi vida y que ya no sea más yo, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor ha estado hablando y tratando en este tiempo con mi vida, que yo quiero decir, se puede traducir en nosotros en otros aspectos. Cada una de nosotros está viviendo algo diferente, pero pues tal vez lo importante aquí es identificar ese caminito que nos lleva. Algo que pensamos espiritualmente, las cosas que Dios nos dice que no debemos hacer, no es porque Él quiera tener un control sobre nuestra vida, es porque Él nos está protegiendo de algo más, de abrir una puerta hacia algo más, ¿no? De darle autoridad a algo más. Entonces aquí lo importante es identificar, Señor, ¿cuál fue el camino que llegué aquí? ¿Cuál fue el primer descuido? ¿Cuál fue la primera cosa que no quise ver? Y abrí la puerta a otro. Por ejemplo, a mí se me ocurre, estábamos hablando el martes en la Casa de Vida sobre las mentiras. Estamos acostumbrados a decir mentiras y Dios nos pide que hablemos verdad. Entonces, ¿cuál es el origen de que yo sea mentirosa? Miedo, ¿sí? Inseguridad. Y luego, por ejemplo, soy una persona insegura y entonces busco agradar, pero voy a agradar como la gente, haciendo lo que la gente quiere que haga, no lo que Dios quiere que haga, ¿sí? Y entonces me voy a empezar a decir mentiras sobre mí misma. Nosotros, decía aquí, sírvele con corazón perfecto. Un corazón perfecto no es un corazón, debe ser un corazón íntegro. Y si estoy diciendo mentiras, no hay integridad en mi vida. Y entonces fui abriendo la puerta a ciertas cosas y luego, ¿qué creen que pasa? Que cuando ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira, qué le dije a ella y qué le dije a ella, oh Dios, no, Señor, revélame, recuérdame qué le dije acá, y pues no, Dios no nos va a revelar esas cosas, ¿no? Todo sale a la luz. Todo sale a la luz, pero entonces la decisión que yo les estoy invitando hoy a tomar es, decido que quiero una transformación en mí, en lo que Dios hoy te haya mencionado, pero la decisión y como dice en esta palabra, esfuérzate y hazla. Señor, estoy esforzándome, estoy buscando de ti para saber cuál fue ese caminito. Y entonces acabarlo de raíz, porque si solamente toco el final de esas puertas abiertas o de ese caminito, va a ser algo temporal. Tenemos que irnos hasta la raíz, hasta lo que ocasionó que todo esto iniciara, ¿no? Y entonces, pues, fíjense, dice la palabra de Dios, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, que seamos sabios, tomemos la decisión en lo que Dios ha hablado y que venga su vida. Les voy a decir, van a seguir las analogías. Yo no sé, estoy en mi casa y entonces pues atiendo todas las cosas de mi casa. Y entonces mi mamá luego, ay hija, ya descansa, me dice, la casa nunca la acabas. Entonces, la casa nunca la acabamos, la casa nunca la acabamos, ¿no? Nuestra casa nunca la acabamos.
tenemos nosotros que estar buscando constantemente de su presencia, pedirle que nos llene, pedirle que Él sea el que se mueve, ¿no? Y algo aquí, hablando de las casas, Dios es el arquitecto y nosotros somos los constructores. Dios ha planeado un diseño perfecto y Él no se equivoca. Entonces ya está marcado el lugar, como el arquitecto le presenta al ingeniero, al constructor, así tiene que quedar la casa, ¿no? Y pues no va a decir, no, aquí le vamos a poner 3 puertas y aquí mejor no ponemos ventanas. Entonces Dios ya tiene ese diseño perfecto para nosotros. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Él nos ha pensado, Él nos ha diseñado. Entonces es algo perfecto. Hay un diseño perfecto que no podemos hacer a un lado, que nosotros tenemos que seguir buscando, ¿no? Entonces, que todo lo que construyamos, veamos que sea el material de calidad. ¿Cuál es ese material de calidad? Mande. Sí, o sea, es el Señor, su verdad, la palabra. Esa es la calidad y la tenemos a la mano, la tenemos aquí. Seamos diligentes, seamos eficaces, ¿no? en este diseño que ya está puesto a la mesa para nosotros. Entonces, pues, eso es lo que yo les quería compartir, cómo he disfrutado todo lo que Dios ha traído a través de cada una de las veces que hemos estado aquí reunidas, cómo en cada una de las veces Dios me ha hablado y cómo el Señor quiere siempre llevarnos a esa perfección en Él. Él nos ama tanto que no nos va a dejar así. Él va a seguir y dice su palabra que va a perfeccionar la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, porque quiere que lleguemos a lo que Él planeó, no que se quede a medias, una casa empezada, en ruinas, no. Y Dios es el que nos está dirigiendo. Entonces hoy el Señor trae eso para nosotros.